el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Muy buen día, sean bienvenidas y bienvenidos a la mesa de diálogo del día de hoy. Estoy muy feliz y contento de que nos acompañen una vez más en este su programa. Antes de iniciar, les quiero mencionar y comentar que el Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo actividades de prevención y atención en beneficio y a favor de las mujeres, sus hijas, hijos y las adolescentes del estado de Tabasco, como parte de su meta de consolidar acciones para prevenir y erradicar la violencia hacia esa ciudadanía. De esta manera, les doy una vez más la bienvenida al tema del día de hoy, que es bullying y cómo prevenirlo. Pero pues ya vamos a usar otros términos porque aquí las expertas de invitadas que tenemos el día de hoy ya me dijeron que así como se puede decir bullying, podemos usar otras palabras más adecuadas al tema. Pero para comenzar me gustaría presentar a las profesionistas que nos van a acompañar el día de hoy, quienes yo sé que nos van a apoyar mucho con la información que manejan, además de que podríamos considerar que son expertas en el tema. De mi lado, pues, de mi lado derecho tenemos a Eve Paulina Ordaz Giorgana, que nos viene a apoyar el día de hoy, y de mi lado izquierdo a Cristela Alejandra Araujo Burguet. Bien, excelente. Apellidos un poco complicados, pero ya pudimos pasar esa parte. Eve, Cristel, ¿cómo están el día de hoy? Bien, bien. Estamos aquí para apoyar sobre algunas dudas de lo que es el acoso escolar o como últimamente hemos escuchado, ¿no? El bullying. Excelente. Y Eve, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy contenta, la verdad es de que me encanta poder apoyar a todos los que están del otro lado de la cámara con relación a estos temas tan seguidos que se prestan en las escuelas, ¿no? Claro. Había una época, y me gusta recordar, cuando se hablaba mucho de esta problemática, ¿no? No sé si los índices han disminuido o han aumentado, ya vamos a llegar con el tiempo a esa pregunta, pero sí recuerdo que antes se hacía mucho hincapié en el hecho de que se luchara para prevenir y erradicar el bullying en las escuelas. Pero para entrar un poco más en contexto y en conceptos, me gustaría preguntarles, ¿qué podríamos definir o qué es el bullying o el acoso escolar? ¿Son lo mismo? ¿Diferente nombre? ¿Qué es? Bueno, mira, a mí me gustaría iniciar diciéndote que la violencia es una situación que se va aprendiendo a través de la sociedad, a través del ambiente en el que vives, con quienes te rodeas, y se puede convertir en una situación patológica. Entonces, claro, la violencia y la agresión no suelen ser lo mismo, porque la agresión es una situación instintiva. Okay. Es decir, cuando te sientes en una situación de peligro, tú te conviertes en una persona agresiva, pero cuando disminuye la situación de peligro, pues tú vuelves a tu estado natural. La violencia no. La violencia es una situación que se da con dolo, que tiene un propósito y que ese propósito como tal es lastimar o dañar a otra persona. Ahora, si hablamos de bullying o acoso, es lo mismo. Bullying es la traducción en inglés de lo que es el acoso escolar. ¿Y qué es el acoso escolar? Es
lastimar a una niña, a un niño o un adolescente dentro de una instalación escolar. O sea, básicamente se da entre pares. Esto sí es algo que tiene que ser muy aclarado porque se confunde mucho con la violencia escolar. La violencia escolar sí se da entre docentes, entre personal escolar, entre padres de familia y alumnos, pero el bullying o el acoso escolar no. El acoso escolar se da directamente entre pares, o sea, niños, niñas y adolescentes. Claro. La importancia de reconocer estos temas es fundamental para la prevención. Sabemos que pueden existir muchos términos confusos, muchos términos que hasta cierto punto podríamos pensar que son lo mismo cuando no es así. Pero antes de empezar a checar esta diferencia en lo que puede existir entre violencia y acoso, o también los tipos de acoso que pueden existir, me gustaría ir con el apartado legal y preguntarle aquí a Cristel si nos puede ampliar un poco más sobre el conocimiento del marco jurídico sobre el acoso escolar. Sí, como tal, dentro del marco jurídico, lo que es el acoso escolar no está regulado en cuestión de un código penal. Nosotros en Tabasco contamos con un código penal en donde nos va diciendo cuáles son los delitos. Claro. Y si nosotros buscamos como tal el delito de acoso escolar, no se va a dar, no se da, ¿sí? Pero el acoso escolar, si bien es cierto, puede ser físico, psicológico, hay amenazas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir regulando o ir buscando, no sé, si el niño o un estudiante, vamos a hablarle de estudiante, porque para que haya un acoso escolar tiene que ser estudiante, ¿sí? Claro. Ya sea de primaria, de kinder, de secundaria o prepa, ¿no? Desde la edad a lo mejor de 3 hasta antes de los 18 años. Ir, no sé, a lo mejor el bullying es solamente amenazas, ¿sí? Encontramos que en nuestro Código Penal ahí está tipificado el delito de amenazas. Claro. Si hay lesiones, no sé, alguna pelea, alguna riña, ¿sí? Tenemos que entender también que el Código Penal existe el delito de lesiones y se sanciona, ¿sí? Está sancionado. No sé, se ha dado el caso en escuelas que a través de un golpe, pues se han muerto alumnos. Claro, un golpe mal dado, una mala caída. Así es. Puede generar un una homicidio, muerte, un homicidio involuntario, como se le conocería. Así es. Ahí, y eso también está tipificado en nuestro código penal, ¿sí? En el estado de Tabasco, nuestro código penal Tabasco. Pero como tal, si yo busco qué sanción hay para una persona así como tal de acoso escolar, no lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar a través del tipo, ¿sí? Del delito que se dé estos alumnos. Claro. De ahí me surgieron ciertas dudas, pero antes de continuar y preguntar quizás qué tipo de edades son los que se llevan a cabo el bullying, cómo podríamos, porque me comentaste etapas de educación, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria, ¿se puede llegar también a dar en la universidad? ¿Se puede dar dentro y fuera de la escuela? Sí. Pero antes de responderme esas preguntas, quisiera seguir hablando un poco más del concepto y preguntarles qué tipos de acoso escolar existen. Mira, como lo decía la abogada Cristel, existen diferentes tipos de acoso escolar y de violencia escolar. Es decir, existe lo que tiene que ver con la parte física, que obviamente estamos hablando de lesiones en el cuerpo, empujones, demás. La parte psicológica, que ahí ya entraría el hecho de que ya está afectando parte de la autoestima del estudiante. Claro. Existe la parte de emocional, que también afecta toda esta parte, ya no tanto psicológica, sino el autoconcepto de la persona. Claro. Inclusive existe lo que es el sexting, o sea, también se da, o sea, puede dar dentro de las escuelas, ¿no? Entonces ya estamos hablando gestitudinal, que tiene que ver también con la parte en la que tú haces caras hacia tu compañero, o sea, hay una exclusión social dentro de la escuela también. Entonces, sí tenemos diferentes tipos de bullying que definitivamente en muchas ocasiones, cuando hay situaciones de bullying dentro de la escuela, hay muchos docentes que no saben cómo manejar esta información, o sea, no saben hasta qué límite puede ser un juego y hasta qué límite ya empieza a haber un acoso escolar.
Claro, y la importancia del reconocimiento que a veces pensamos que el bullying no puede ser peligroso, que pensamos que no puede escalar a más. Y es que el hecho principal es que a veces conocemos de lo básico, ¿no? Conocemos el amiguito que empuja al otro amiguito, bueno, si se empujan igual y no son amigos, pero sí conocemos al niño que empuja al otro niño, al niño que pellizca a la niña. Después cuando van avanzando, bueno, pueden ir tomando ciertas acciones un poco más agresivas, ¿no? No solo de empujar, sino, bueno, le rompe la tarea, lo molesta en clases, lo molesta... Pero normalmente son etapas de acciones y violencias que no escalan a más. Más sin embargo, existen las excepciones. Y esas excepciones son que se empiezan a golpear, y no son golpes de... ¡ay, terroso! ¿no? Son golpes que ya van llevados más hacia una finalidad de lastimar, de intentar quizás no acabar con su vida, pero sí dejarlo en un estado en donde la otra persona se sienta más vulnerable. Entonces, de esa manera, sí me gustaría preguntarte, Cris, desde tu perspectiva, ¿qué tipos de sanciones pueden existir para este tipo de situaciones? ¿De qué va dependiendo? ¿De la edad o de la acción? Realmente es de la acción, porque la edad, a partir de que un adolescente se le manifiesta de que, oye, primero hay que empezar que ya la Secretaría de Educación hizo un protocolo, ¿sí? Este protocolo es para ese tipo. Siempre las agresiones van de menos a más, claro. ¿Sí? A lo mejor dirías tú, un empujón, ok, bueno, le das conocimiento a la maestra, le das conocimiento al director, el director manda a llamar a los padres, ¿sí? Les exhortan a de, oye, por favor, deja de hacer esta sanción. Hasta ahí no pasa nada, porque realmente es como que una llamada de atención. Claro. Pero te puedes imaginar tú que después de esa llamada de atención vuelva a ocurrir lo mismo, se vuelva cotidiano, se vuelva el pan de todos los días. Entonces, ya va a ser cuestión de los padres, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Secretaría de Educación puso en marcha, aquí tengo la página, ¿sí? Donde puede denunciar este acoso escolar, pero como tal no es cuestiones penales, sino es cuestiones mismo de la Secretaría de Educación para regular este acoso, ¿sí? Aquí tengo que es www.acosoescolar.set.gov.mx y también tienen un número, una línea telefónica, ¿sí? Esto es para prevenir, claro. Prevenir este bullying, ¿sí? Se denuncia y se da a conocer. Hasta aquí no tienen como una sanción, pero como te decía, si este bullying sigue constante, sigue continuo y a lo mejor ya no fue un empujón, ya el niño ya llegó con un golpe, ya llegó con una marca, ya llegó con una lesión, sí, ahí sí tienen hasta prisión, sí se claro. Podría llegar la prisión, dependiendo del delito, ¿sí? Como te comentaba, si es lesiones o una reparación de daño. También se puede decir que aquí en el acoso escolar puede haber una reparación del daño, y la reparación del daño va desde la vía penal o va por la vía civil. Obviamente el menor no va a reparar ese daño, el menor no va a pagarte, a lo mejor te rompí los lentes, ¿sí? Claro. Pues ahí tendrían que entrar los padres y eso se hace a través pues de una denuncia, ¿sí? No hay como que una edad, ¿sí? A partir de que el niño tenga, ya sea adolescente, hay una fiscalía que se llama LAMPEA, es una fiscalía donde se denuncian a menores de edad. Claro. ¿Sí? Se puede dar entre menor de edad, que el agresor sea un menor de edad, ¿sí? A un otro menor de edad, o bien que ese menor de edad agreda hasta a una persona adulta. Claro. Me gustaría entonces entrar al apartado de los elementos. ¿Qué elementos podríamos considerar que existen dentro del acoso escolar o bullying? No sé si cualquiera de las dos me puede apoyar en esta, ambas también. Es una pregunta un poco más informativa para reconocer o ir viendo qué elementos son los que conforman este tipo de problemática. Ok, los elementos se van dando desde el desequilibrio, la continuidad de este abuso que hace el joven. Como te decía, puede ser tanto físico, ¿sí? Psicológico y no sé, creo que sexual también. Y cuestiones sexuales. Wow. Hostigamientos sexuales también se presentan mucho. Dentro de alumnos, entre alumnos. Y sabes, no sé, hemos escuchado últimamente que hay muchos niños que se han quitado la vida. A veces de tanto acoso escolar,
y que no les hacen caso, que a lo mejor los padres le dicen, ay, en mis tiempos se resolvía pues pegándole igual, ¿no? O sea, debemos de entender esa parte, no todos tienen la misma capacidad de comprender la situación de violencia que están presentando, y muchos niños al no ver salida, al verse la burla diaria, ¿sí? De que eres esto, eres el otro, los apodos, entonces ellos llegan y toman la decisión de quitarse la vida, y esa cuestión se da pues, a través de los acosos escolares. Y perdón que te interrumpa, Sí, mira, yo... pero un ejemplo claro es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Digo, la ventaja de nuestro país a Estados Unidos principalmente, o no sé si podríamos llamarlo ventaja, pero las legislaciones en contra de las armas están bien estipuladas, o podríamos decir que son mucho más rigurosas en nuestro país que en Estados Unidos, que puedes ir a una tienda comercial y si tienes cierta edad y puedes comprarla, ¿no? Entonces, aunque existe un apartado legal que protege e intenta que el uso de armas sea más libre, también ha generado que cuando los alumnos en escuelas sufren mucho bullying, opten por generar actos de violencia mayores, ¿no? Sí. Tristemente, porque siempre es triste cuando se escucha un tipo de noticia similar. Una masacre, ¿no? Ajá, que exista un ataque escolar, una Mira, masacre. yo ahí quiero... Estipulado por jóvenes es complicado, pero al final siempre las bases van a ser dos. O el ámbito familiar no era el correcto, o sea, sufría violencia en la familia, o también sufría mucha violencia en la escuela, ¿no? Y al final buscan esa venganza para terminar con ese ciclo. Mira, Ahora yo sí, quiero ampliar lo que comentaba la abogada con relación a los elementos. Mira, yo quiero decirte una cosa, el bullying no es exclusivo, no tiene una causa real. O sea, yo puedo entrar a una escuela y simplemente porque veo a mi compañero vestido de color rosa y a mí el color rosa no me gusta, me puedo ir en contra de él. No tiene raza, no tiene etnia, no tiene ningún tipo de... o sea, tiene un propósito que es el dañar, pero en realidad no tiene una causa. O sea, no hay una raíz. O sea, simplemente quiero molestar a mi compañero y listo. ¿Se va incrementando? Sí, por supuesto, lo que la abogada decía es real. Hemos visto casos en diferentes escuelas donde un niño agarró un bate y lo mandó a terapia intensiva, donde hay niñas que han perdido, en un kinder perdió una niña el ojo porque un niño de 3 años le clavó un lápiz a otra niña de 3 años. Entonces, a ese grado se está llegando en las escuelas. Ahora, con relación a lo que tú comentabas, Claro. existen muchos síntomas y signos de prevención, o sea, cosas que dentro del protocolo que mencionaba también la abogada, ahí vienen muchos signos y síntomas de cómo los padres de familia pueden identificar cuando un estudiante está padeciendo bullying. Es decir, si tenemos un estudiante de puros dieces, que siempre es cumplido, que siempre llega impecable a la escuela y de buenas a primera ya lo vemos en una situación donde la ropa la lleva mal, donde a lo mejor ya no está aseado, donde ya empezó a bajar de calificaciones, algo está ocurriendo con ese estudiante. Claro. Y habría que identificar cuál es la causa que le está preocupando ahí. Porque en las escuelas en donde se da el bullying son en los lugares más recónditos, los lugares que no observan. Debajo de las escaleras, por ejemplo en los patios al final, en las canchas donde casi no llegan a revisar, entonces en las bodeguitas, en ese tipo de lugares es donde más se presenta el acoso escolar. Son como los lugares ocultos de las escuelas donde los victimarios o los bully, que así se le llama, a la parte agresora, hacen su tarea o su propósito, ¿no? Y sí, efectivamente, el niño empieza a perder esa capacidad de resolución, empiezan a ver, el niño no puede dormir, inclusive hay adolescentes que han tenido regresiones, es decir, que de repente tienen pesadillas, incluso hay estudiantes también que se han orinado en las camas, o sea, ha regresado esa parte de la infancia donde están aprendiendo apenas el control de esfínter. ¿Por qué? Por la cuestión psicológica. Entonces, sí estamos hablando que es una situación que entre más se incrementa, la parte psicológica va a llegar un momento en el que va a tronar y el muchacho o va a tomar la decisión de perder la vida o va a tomar la decisión de matar a alguien o simplemente va a tomar la decisión a lo mejor también hasta entrar con
trastornos alimenticios o el famoso cutting, que es cortarte para olvidar el dolor. No, el cutting no tiene un propósito de quitarte la vida, sino de disminuir el dolor emocional a través del dolor físico. Es interesante cómo este tipo de situaciones pueden agravarse si no existe un apoyo y una red de prevención, ¿no? Sí me gustaría quizás entrar en la pregunta de por qué, desde su perspectiva obviamente, los alumnos, los estudiantes, las víctimas de este tipo de situaciones no hablan sobre estas problemáticas que pueden estar viviendo. Porque quizás cuando uno crece y ve la perspectiva desde más lejos, dice cosas tan sencillas como, bueno, tan fácil como decirle a, no sé, a tus papás, tan fácil como decirle a tus maestros, esta persona me está molestando y está generando bullying. Y una de las respuestas más fáciles podría decir, bueno, existe una intimidación detrás, pero sabemos que hablando con las autoridades o con personas mayores nos pueden ayudar, pero ¿por qué los jóvenes tienen ese miedo de buscar ayuda cuando viven este tipo de situaciones? Okay. Yo te podría ahí decir desde mi perspectiva es de que, bueno, si de por sí están sufriendo acoso escolar, no sé, por X cosa, diría la psicóloga Eve, no sé, vienes de tal color, ¿no? Vamos a suponer que el niño va limpio, va cumplido, y este niño o el otro compañero, otro alumno agresor, ¿sí? Pues no llega limpio y por ahí empieza a insultarlo, a decirle cosas, se da mucho, ¿sí? Entonces el niño o el alumno que está siendo víctima, pues yo desde mi punto de vista podría ser de que no, si le digo a mi mamá me va a ir peor, ¿no? Claro. Sí, me va a ir peor porque aparte de lo que me está diciendo mi compañero, el bullying que está haciendo sobre mí, el acoso escolar que hace sobre mí de todos los días, que a lo mejor porque mi mamá me da un lonche, ¿sí? Y a ti no te lo da y me empieza a decir de que mamitis y todo ese tipo de cuestiones, ese tipo de palabras que se puedan dar dentro de las escuelas, ¿sí? Dentro de los alumnos dices, no, pues si le doy a mi mamá me va a ir peor, ¿no? Al final, ¿por qué? Porque me van a hacer más burla, me van a hacer más acoso, o si vas y le dices a la maestra, luego los alumnos dicen, no, pues te va a ir peor, ¿no? O siempre, creo que siempre el agresor te va a decir, si tú me acusas, si tú me dices algo, te va a ir peor. Y ya luego no nada más es el agresor, sino ese agresor crea grupos, ¿sí? Para poder amedrentar a ese menor. Y como no tienen toda la capacidad, ¿sí? Los alumnos de solucionar estos problemas, aunque se vean diminutivos para nosotros, claro, ¿sí? Como agentes ya grandes, ¿sí? Vemos que es un problema pues, muy pequeñito. Ellos dimensionan, ese tipo de violencia la dimensionan. Y al dimensionar esto ellos, ¿sí? Que creen que es un problema pues, muy, muy, muy grave, se lo guardan. Realmente se van guardando todo este acoso, ¿no? Todo este acoso. No se lo dicen a los papás, no se lo dicen al maestro, ¿sí? Porque pues según ellos con evitar o no decir esto, ya la otra persona lo va a dejar de molestar y realmente no, ¿sí? Esto va en aumento hasta la hora de que le lleguen a pegar, claro, ¿sí? A lo mejor si la agresión era solamente psicológica, ¿no? En su persona, como te decía, eres esto, eres el otro, con palabras disonantes, y al rato el niño trata de hacerse como que el que no escucha, trata de omitir esas palabras o esas agresiones psicológicas que le hace su agresor, ¿sí? Pero este agresor no se queda conforme, él no habla, ¿sí? Al rato pues ya vamos a tener unas lesiones. Claro. Entonces sí. Yo considero que los niños no hablan con sus padres o con los maestros por el miedo de qué les puede pasar más adelante, ¿sí? Digo, parte de ese tipo de razonamiento, como usted lo mencionó, es también esta mentalidad, ¿no? Que está todavía en desarrollo. Sí, no dimensionan la situación a veces como es y
agrandan de una manera espectacular y creo que a todos nos pasó, ¿no? En su momento, y dejando de un lado el bullying con toda situación, ¿no? Si no apruebo esto, ¿qué va a pasar con mi vida, no? Si hago esto de aquí, lo ven como si su decisión o la acción que vayan a hacer o tomar cambiara a todo el mundo, ¿no? Digo, ya cuando estás más grande y ves desde una perspectiva diferente, dices, bueno, no era para tanto, podía hacerlo, no hacerlo, no iba a cambiar en nada, ¿no? Pero en su momento, quizás porque su mundo no ha crecido lo suficiente, y no quiero decir que vivan en una burbuja, pero sí como que solo tienen esa parte de la educación y ese entorno en donde crecen, ese entorno donde se comunican día con día, si generan algo que vaya en contra de o pueda modificarlo, para ellos es modificar todo su pequeño mundo, ¿no? Pero, ¿quiere comentar algo más? Sí, no, aquí hay, bueno, mira, voy a ampliar lo que estaba comentando la abogada. Ella decía que hay grupos. Efectivamente, mira, lo que hace el victimario o el agresor es crear grupos. Se le llama líder equivocado. ¿Qué es el líder equivocado? Pues obviamente estamos hablando de que el liderazgo es una persona que sigues, ¿no? Pero ¿cómo creas un líder equivocado? Fácil, amenazando al resto. Porque aquí el bullying o el acoso escolar no es una responsabilidad nomás de la víctima o del victimario. Claro. Aquí entra la parte también de los testigos pasivos o de los testigos activos. Es decir, si yo soy un estudiante que me doy cuenta que otro estudiante está padeciendo bullying por mis compañeros y me quedo callada, eso ya estamos hablando de que hay una omisión. Claro. Entonces, si sucede una situación más complicada, el adolescente pierde su vida o algo, eso ya crea también culpa al resto de los testigos. Claro. Pero aquí hay otra situación, no solamente no lo dicen por el miedo, también muchas veces no lo dicen por la situación psicológica que ellos están teniendo en ese momento. Es decir, el adolescente está padeciendo un cambio de identidad y está padeciendo esa búsqueda de identidad. O sea, también se está enfrentando a todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, el cambio, la búsqueda de identidad, la forma de solucionar sus problemas. Y aquí tenemos que tener en cuenta también que el cerebro, lo último que se desarrolla es esa partecita donde el adolescente puede tomar una decisión certera. Por eso cuando tú le preguntas a un adolescente, o sea que si tu compañero le pega, ¿tú también le pegas? Sí, porque no están viendo, no tienen esa parte todavía tan desarrollada de la toma de decisiones certeras, de decir, bueno, tiene razón, si le pegan sí puede traer consecuencias mayores. Pero, ¿cómo podemos detectar que un estudiante está sufriendo acoso escolar? Puede ser porque puede empezar a tener dificultades para caminar, tiene que tener marcas o moretones de objetos, golpes severos, cicatrices, de repente va a llegar vendado, va a tener vómitos, nerviosismos, ansiedad, ojos llorosos, trastornos del sueño, trastornos alimenticios. Entonces, fracturas inclusive, y si tú como papá o como docente no te das cuenta de eso, porque también los docentes son testigos. O sea, yo también quiero mencionar esa parte, que muchas veces los propios docentes también saben. Claro. Y es increíble que un estudiante, a la persona que menos tú puedas pensar de la escuela, como los intendentes, saben más que los propios docentes. Claro, la confianza que se puede generar a partir de, pues que el intendente, aunque trabaje dentro de la institución, no es considerado como alguien jerárquico, como un maestro, ¿no? Es correcto. Y a veces el hecho, es como lo similar con los padres, ¿no? El querer contarles y decirles también puede generar consecuencias por miedo, primero por el miedo, la intimidación que puede generar el agresor, y segundo también el entendimiento de no saber qué tanto pueden hacer los maestros. ¿Qué tal si le pregunto y al final no me ayuda? Y al final sigo estando igual, ¿no? Y expongo a mi agresor y termino más perjudicado. Sí, porque muchas veces eso suele pasar en las escuelas, o sea, claro, proteges de alguna manera,
porque es hijo de alguien, porque es un niño que no puede perder ciertas O porque cosas, también a veces se minimiza la porque acción, ¿no? minimizamos la acción y realmente, y esto sí es algo que yo sí quiero poner muy en claro, y que la gente que nos está viendo, sobre todo los padres de familia, sí se enfoquen en esto. No podemos minimizar una acción como el acoso escolar, porque a lo mejor ahorita a mi hijo ya le dijeron imbécil, pero mañana ya tiene rota la mochila, pasado mañana ya no tiene un sándwich que tú le diste, y entonces luego se empiezan a incrementar este tipo de agresiones como una bola de nieve que puede caer el estudiante en un hospital. O sea, yo sí quiero dejar muy en claro que el acoso escolar puede matar a un alumno a ese grado. Entonces, si nosotros empezamos a minimizar las situaciones, no vamos a poder salvar una vida. Por eso dije que la responsabilidad es de todos, desde el director hasta el propio estudiante. Excelente. Eve, Cristel, por el momento tenemos una buena charla hablando sobre este tema, pero es momento de ir a un pequeño corte, no sé si están de acuerdo. Sí, claro. Excelente. Entonces, nosotros vamos a tomar un descanso, vamos a seguir hablando, checando qué más temas o cuestiones podemos comentar, mientras ustedes pues pueden tomar un descanso también de esta mesa de diálogo. Nosotros ya volvemos en un ratito, vamos a un pequeño corte promocional y ya regresamos con más de mesa de diálogo. Acuérdense que el tema de hoy es bullying y cómo prevenirlo. Ya volvemos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Dentro de los diferentes tipos de agresiones, el día de hoy hablaremos sobre una de las más severas, no solo contra la integridad física, sino de igual manera la integridad psicológica contra las víctimas, generando un desarrollo negativo tanto personal como social. El tema de hoy es prevención del abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es la utilización de una niña o un niño por un adulto para la satisfacción sexual de sí mismo o de otros. Este acto violento puede ser con contacto físico, besar, tocar, acariciar, penetrar, o sin contacto físico, decir comentarios obscenos, exposición a material pornográfico. Es muy importante saber que la mayoría de veces el abusador o abusadora está en casa. Por eso, acompañar a las familias para que desarrollen habilidades protectoras es muy importante. Solo así se puede prevenir cualquier abuso hacia la infancia. Hablar con los infantes, comunicarles los riesgos, estar pendiente de sus salidas, enseñarles sobre su educación sexual son algunos de los puntos en prevención. Se deben accionar. Recordar que infancia es una de las etapas más hermosas y nadie puede ni debe inferir con eso. Unámonos. Juntas y juntos, luchemos por un Tabasco libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Si eres víctima de violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras 99 33 16 68 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Presentó PAIMEF Tabasco Y el Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y ya estamos de vuelta con más de Mesa de Diálogo. Estoy muy contento y agradecido de que sigan con nosotros en esta segunda y última parte de la Mesa de Diálogo del día de hoy. Recordarles que estamos viendo el tema bullying y su prevención.
así como también cómo debemos denunciarlo, que es un tema muy importante. Estuvimos hablando un poco sobre qué es el bullying, cuáles son los tipos de bullying, cómo se puede desarrollar en el ámbito de las escuelas, que creo que es el ámbito más concurrido en donde se puede ver este tipo de accionar, y también cómo la ley la puede establecer dentro de sus parámetros para buscar hacer justicia. Como lo había comentado la abogada, pues al final no está como tipificado el bullying, pero sí están tipificadas las acciones como el querer hacer daño a otras personas, no importando siempre la edad, siempre se puede buscar justicia. Y recordar también la importancia que nosotros tenemos como sociedad en la prevención y para evitar que este tipo de problemáticas sigan escalando. Actualmente ya estamos pues avanzando un poco más en el tema y me gustaría preguntarles sobre el papel, ¿no? El papel de los padres, el papel de la escuela, el papel de los alumnos dentro de esta problemática. Ok. Bueno, vamos a iniciar con la escuela, Ok. porque es el contexto en donde se presentan todos los casos de violencia y acoso escolar. Claro. Entonces, ¿qué papel tiene la escuela al enterarse que hay una situación de violencia o acoso escolar? Porque creo que se nos ha estado olvidando también esta parte de la violencia escolar, que es donde incluye también a personal escolar o inclusive mismos padres de familia que han entrado a golpear a docentes o a estudiantes sí. ahí dentro de las instalaciones escolares, ¿no? Entonces, el papel que tiene la escuela es, al enterarse de una situación de acoso escolar o de violencia escolar, inmediatamente la persona que sea, ya sea intendente, ya sea docente, ya sea administrativo, secretario, la persona que sea, tiene que decirlo a través de un documento con una relatoría pequeña a la dirección general. ¿Por qué? Porque el superior jerárquico dentro de una escuela es el director. ¿Y qué tiene que hacer el director? Llamar a los padres de familia, reunirlos, levantar un acta de un compromiso y trabajar psicológicamente con los niños. Hay muchas escuelas que cuentan con psicólogos y en ese momento más o menos no es que les hagan una valoración psicológica, sino que determinan o detectan algunos signos y síntomas del por qué el niño está presentando esas actitudes y qué sucede, lo canalizan directamente con Secretaría de Salud, que sí es el pertinente para la realización de una valoración o una psicoterapia como tal. También es importante que en caso de que el acta no se cumpla o que los padres de familia no estén de acuerdo, se busquen diferentes estrategias. No se puede expulsar al niño por el derecho, así de fácil. Claro. Pero sí pueden haber estrategias de cambio de turno, de cambio de salón, de observar, de tener más vigilancia en los patios, dentro de las horas muertas o dentro de la hora del recreo o del receso. Entonces, el papel que tiene la escuela sí tiene un protocolo en la escuela, sí hay, en la Secretaría de Educación cuentan con una unidad de acoso escolar. Hay un superior jerárquico también del director, que son los supervisores, luego vienen los jefes de sectores, y en caso de que el papel o de que alguno de ellos esté enterado en la situación y no hagan nada, sí los papás pueden presentarse en la Secretaría de Educación, en la unidad de acoso escolar, y solicitar la investigación de la escuela, ¿no? Entonces, sí es muy fundamental que incluso creo que la Secretaría de Educación tiene 3 protocolos también, donde viene parte del maltrato, donde viene también el acoso sexual y donde viene también la parte del acoso escolar y violencia escolar. Entonces ahí también viene, ahora sí que la relatoría de qué es lo que tienen que hacer, pero sí es fundamental que los maestros estén de oyentes y vigilantes ante toda esta situación, porque hay una clara actitud del estudiante. Las actitudes de los estudiantes no solamente se presentan en las escuelas simplemente porque ellos quieren. Hay un antecedente y esos antecedentes tienen que ver con los padres de familia, claro, con el cómo se desarrollan en un ambiente familiar. Es decir, hay una imagen muy chistosa, ¿no? Que el papá le pega a la mamá le pega al hermano mayor y así sucesivamente, y entonces el más chiquitito le está pegando a un animalito. Entonces, claramente cuando hay una situación de agresor
si estamos hablando del agresor, es que o el niño está padeciendo violencia en casa y él de alguna manera tiene que canalizar esa violencia y entonces la está ejerciendo en la escuela, o puede ser un estudiante demasiado sumiso que en la escuela está ejerciendo el poder que no puede ejercer en casa, ¿no? O en su momento también pueden haber estudiantes que tienen una estructura familiar bastante sana, pero simplemente por hacer daño lo están haciendo. Entonces ahí también debe de haber una situación psicológica, algo que está molestando a ese niño, que no es la familia, pero hay algo ahí donde sí se tiene que vigilar y sí se tiene que atender. Hay un mito del bullying incluso, donde se dice que un niño de 3 años al empujar a otro amiguito en pleno juego, podría ser de que están jugando, pero no, si el niño de 3 años empieza con actitudes violentas, ahí estamos viendo que hay un patrón que se puede convertir en un adulto violento. Claro, digo, y al final ese tipo de acciones deben de ser atendidas en el momento, porque a veces, como usted lo menciona, podemos dejarlo pasar y decir, bueno, están jugando, se están divirtiendo, quizás juega más duro de lo normal, quizás juega un poco más agresivo de lo normal, pero lo mantenemos y lo normalizamos, lo minimizamos, es correcto, ¿no? Pero lentamente, si no se le da atención, si no se habla con este joven y si no se va componiendo ciertas conductas que no son las correctas, cuando vaya creciendo va a pensar, bueno, si yo antes lo hacía y no me decían nada, lo puedo seguir haciendo y no me van a tener que decir nada, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los niños de 3 años no se quedan siendo niños de 3 años, o Claro. sea, van y se convierten en adolescentes, que también entra la búsqueda de esta parte de la identidad, de esta estructura del desarrollo psicológico y del desarrollo humano. Entonces ahí también empiezan el conocimiento también de las sustancias, empieza el conocimiento de que con qué amigo me quiero ir. Entonces todo eso, si ya trae un antecedente de violencia, se puede convertir incluso en asesinos, porque ya también estamos hablando de que se va a convertir en un adulto patológico. Por eso al principio dije que la violencia es una cuestión aprendida socialmente a través de lo que veo, a través de lo que escucho, a través de las canciones, a través de mi vecino, a través de con quién me relaciono. Entonces, y me puedo convertir en una persona patológica, ¿no? Que ya puede ser un asesino, que ya puede ser un secuestrador, o sea, que ya va hacia allá. Entonces, por eso el mito del bullying es de que si el niño de 3 años está jugando violentamente o agresivamente, en ese instante hay que empezar a atenderlo psicológicamente para ver qué es lo que está pasando con ese niño. Es importante saber identificar ese tipo de problemáticas para que de esta manera se pueda buscar la solución. Pero de este lado, Cris, ya que tengo tu apoyo en el apartado legal, sí preguntarte sobre las autoridades, ¿no? ¿A dónde se puede acudir cuando existen este tipo de situaciones? Ok, como ya les mencionaba, Eve, una vez que tenga conocimiento, padre o cualquier persona que colabore dentro de las escuelas, y levanten estos acuerdos y demás, y el niño siga pues agrediendo a su compañero, ¿sí? Bueno, ahí va a ser decisión de los padres. Eve nos comentaba, dice, bueno, cambiarlo de escuela, cambiarlo. Entonces, a lo mejor no sea el agresor, porque el padre del agresor dice, no, pues mi hijo va a seguir estudiando ahí, como no se le puede expulsar y por sus derechos conforme a la Constitución. Sí, bueno, si el padre de la víctima no decide cambiarlo, ¿sí? Para querer proteger a su hijo, porque ya ve que ya lo ve pues con miedo, con ganas de no querer ir a la escuela, Claro. ¿sí? Pudiera ser que de manera extraoficial lo cambiara de escuela, pero si también el padre dice, no, es que es derecho de mi hijo estar en esa escuela y porque me queda en la zona y porque es lo más cercano que hay y por X motivo, podemos acudir a lo que es la fiscalía, ¿sí? ¿Qué va a depender? Aquí, como te decía yo hace rato, hay una fiscalía que es especializada para menores. Cuando el agresor es menor, así como hay fiscalías, ¿sí? Para los mayores de 18 años, que son aquí en Villahermosa son los centros de procuración de justicia, Claro. y si eres un adulto mayor de 60 años, hay una fiscalía de víctima en situación de vulnerabilidad, ¿sí? En estos casos, cuando denunciamos a un menor, de un menor a otro menor,
es una fiscalía especializada y aquí en Villahermosa se llama la AMPEA. ¿Sí? Lo que hay que hacer es que el padre tiene que acudir con el niño que es víctima a hacer su denuncia, ¿sí? El fiscal levantar la denuncia y se va a clasificar el delito. Dependiendo de lo que el niño manifieste en su entrevista, que diga, no, pues es que él todos los días podría ser, no sé, por amenazas. Es que él todos los días me amenaza, ¿no? Claro. Me dice que si no le doy tal cosa, me va a hacer esto. Me dice que si yo no hago esto, me va a hacer lo otro. Entonces todos los días es amenazas hacia mí. Lo clasifican como amenazas, ¿sí? Si el niño dice, no, pues es que me pegó y me dejó un ojo cerrado, se clasifica como lesiones, Claro. ¿sí? Tanto la amenaza como las lesiones, en dado momento, cuando se llega a judicializar una carpeta de investigación, esos tienen multa, ¿sí? Y en dado caso una reparación del daño al niño si sale afectado psicológicamente por todas estas agresiones que le ha venido haciendo su otro compañero de la escuela, quien es el agresor, ¿sí? Pero, como decíamos hace rato, en dado caso de que lamentablemente ya la víctima no pueda llegar a denunciar y sean los padres quienes denuncien en caso de un homicidio, ¿sí? Bueno, ahí ya tendrían que ser los padres la denuncia hacia un menor, no el menor en las fiscalías. Por eso es importante que no dejen pasar, ¿sí? No dejen pasar, padre de familia, no dejen pasar esto. Si en las escuelas o en la escuela, Secretaría de Educación, no les resuelven, denuncien, ¿sí? Hagan su denuncia correspondiente ante las fiscalías especializadas de menores, ¿sí? Se van menores infractores, puedan levantar una carpeta de investigación, una entrevista de la víctima. Esa víctima tiene que ser valorada psicológicamente. Si el niño sale afectado psicológicamente, va a haber una reparación del daño. Ahorita una evaluación psicológica o una sesión psicológica en fiscalía está costando alrededor de 1,500 pesos. Wow. Es algo elevada y va a depender del psicólogo de la fiscalía las sesiones que va a requerir ese niño, ¿sí? Por esas agresiones que ha venido sufriendo. Hay que integrar esa carpeta, no nada más denunciando, ya se va a poder solucionar. Si ya vimos que en las cuestiones de Secretaría de Educación no nos hicieron caso, a través de la fiscalía, ¿sí? A través de la fiscalía puede ser que nos hagan caso. ¿Por qué? Porque ya estos delitos tienen o multa, tienen la reparación del daño o bien la prisión, ¿sí? Existe ya, por cuestiones de amenaza, también existe prisión de 6 meses a 3 años, ¿sí? Por cuestiones de lesiones, ¿sí? Existe la reparación del daño o bien hasta la cárcel pudiera dar este joven. Se integra la carpeta de investigación, se presentan testigos si hubieran, a lo mejor algún otro compañerito de la escuela, a lo mejor testimonios de alguien de la escuela, ¿sí? Se hace la inspección judicial dentro de la escuela, ¿no? Que el niño diga, es que siempre aquí en la bodeguita, como decía la psicóloga Eve, aquí en la bodeguita es cuando paso por aquí, siempre me haré. Entonces hay que, y va a tener que ir a la fiscalía, a la policía de investigación, a hacer las investigaciones donde el niño, en qué partes de la escuela ha sido agredido, ¿sí? Una vez teniendo esta carpeta, pasarlo al médico legista, ¿sí? Si lleva lesiones, el niño si denuncia por lesiones, saber qué grado tiene esa lesión, ¿no? Que diga, tarda en sanar menos de 15 días, o si a través de esa lesión le va a dejar una cicatriz permanente, ahí también ya tenemos una cuestión de una reparación del daño y hasta una presión corporal a ese menor, ¿sí? Excelente. Ya estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Entonces me gustaría preguntarle, Eve, quizás de manera sencilla, ¿qué podemos hacer para buscar la prevención de este tipo de violencia? Ok, lo primero que nada es que el padre de familia hable con sus hijos. Es importante que la comunicación y la escucha activa y la empatía principalmente estén en una relación de padres e hijos, porque muchas veces justamente por eso los jóvenes no hablan, los niños no hablan. Mi papá no me escucha, mi papá prefiere el trabajo, ¿para qué? O sea, yo lo puedo resolver solo. Entonces sí es importante que hablen, que tengan una comunicación más certera los papás con sus hijos. Otra cosa, en las escuelas se pueden implementar talleres, se pueden implementar técnicas también,
Otra de las prevenciones es que las escuelas revisen como tal cuáles son los lugares vulnerables y ahí pongan o lo cierren o pongan vigilancia. Entonces, sí son cosas que se pueden hacer. Ahora, maestros, también trabajar con esta parte de la inclusión, porque una de los tipos de bullying que ya hablamos es la parte social, ¿no? Donde excluyen al menor, el respeto ante todas las escuelas, 0 apodos, incluir a los estudiantes. Y hay algo que a mí me encanta. Mira, cuando hay un agresor y observamos que puede ser bueno en matemáticos, inclúyelo. Hasta lo puedes poner inclusive como mentor, se le puede llamar, con otros estudiantes o con otros alumnos, sí, que no le puedan, que no le entiendan a las matemáticas. Entre más incluyas una agresión a un agresor de manera positiva con sus compañeras, más va a disminuir la violencia. No va a ser fácil, obviamente, pero sí tendrías que trabajar con el niño y motivarlo, decirle, oye, mira, en lugar de estar peleando con tus compañeros, ya me di cuenta que eres muy bueno en matemáticas, ¿por qué no me ayudas con tus compañeros? Y entonces, si tú lo pones a hacer cosas positivas, el menor se va a empezar a motivar, ¿no? O sea, el niño, el adolescente, el joven se va a empezar a motivar. Y también, por supuesto, busquen ayuda. O sea, esto es la parte más importante. Si ustedes ven que hay una situación, por mínima que sea, busquen ayuda desde la parte psicológica para evitar cuestiones trágicas como un cutting, como un suicidio, como no sé, que otro niño llegar a las fiscalías, exactamente, o que el niño mate a otro estudiante también, ¿no? Claro. Entonces considero que esas son las partes más importantes de la prevención. Creo que los accidentes pueden pasar, pero este tipo de situaciones no son considerados como tal accidentes. No. Al final existe un objetivo atrás de cada agresor y es lastimar a su compañero o a la víctima. De esta manera tenemos mucho trabajo que hacer. No solo se trata de buscar la prevención por medio de campañas y decir el bullying es malo, no lo hagamos, ¿no? Al final, el contexto de cada individuo es completamente diferente y así como hay jóvenes que pueden iniciar a ser agresores por el simple hecho de que le cae mal a alguien, hay otros que tienen problemas en casa, que tienen problemas en su entorno de desarrollo y que ha generado que normalicen la violencia. Al final, la violencia no debería ser normalizada, la violencia no es la respuesta a nada, porque como sabemos la violencia genera más violencia y la base principal y más dentro de las escuelas siempre va a ser la educación, buscar el respeto, buscar la empatía, buscar la unidad, porque principalmente este tipo de situaciones van a generar que tengamos alumnos muchos más destacados en la parte intelectual y mucho más agradables en la parte social, así evitando más violencia y creando juntas y juntos una sociedad mucho más respetuosa entre ellos y ellas mismas, ¿no? De esta manera, Eve y Cristel, quiero agradecerles por su presencia el día de hoy, por su acompañamiento en esta mesa de diálogo y también por la información que nos han brindado en todo este programa. Recordarles a las personas que nos están mirando que si sufren algún tipo de violencia, principalmente las mujeres, no duden en comunicarse en la línea Mujeres Seguras. La línea Mujeres Seguras está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, con especialistas capacitadas en trabajo social, psicología y jurídico al 99 33 16 68 13. Esa es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. Y también recordarles que el IEM tiene sus puertas abiertas para atención en la calle Abelardo Reyes número 201-B en el fraccionamiento Arboledas de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Sin nada más que agregar, vuelvo a agradecer a nuestro equipo de panelistas que nos han ayudado el día de hoy. Agradezco a las personas atrás de cámaras por hacer posible que este programa llegue hasta sus pantallas y agradezco a las personas que nos acompañaron en el programa del día de hoy. No se olviden registrarse en la liga que se encuentra abajo y les deseo que pasen un excelente día, una excelente semana y nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Adiós. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.